Hola a todos. ¿Me oís bien? Sí. Tengo que reconocer que tengo cierta sensación de ser lo único que se interpone entre la comida y vosotros. Y esto es toda una responsabilidad. Así que voy a intentar hacerlo entretenido. Pensaba antes que si esto fuera una película de los 90 o de los 80, posiblemente ahora mismo estaríamos viendo un primer plano de mi cara, con estas ojeras que traigo hoy. Probablemente veríamos una gotita de sudor caer por mi frente y cierta expresión de agobio. Seguramente lo siguiente que veríamos sería cómo me cuesta tragar. El siguiente plano yo creo que sería lo que yo veo, vosotros en el público, las cámaras, la iluminación, y en algún momento se congelaría la imagen y saldría mi voz en off diciendo, os preguntaréis qué hago aquí. Yo también me lo pregunto. Lo cierto es que últimamente, y no sé muy bien cómo, tengo cierta capacidad para acabar en situaciones que no esperaba. Y esta es una de esas situaciones. Y tengo que confesar que ponen bastante a prueba mi síndrome del impostor. Dicho lo cual, estoy muy agradecido de estar con vosotros y muy agradecido a la organización por invitarme. Aunque confieso que me planteé seriamente titular esta charla, no sé cómo me he colado aquí, pero me pareció poco comercial. Aunque tengo una sospecha, y de eso es de lo que os quiero hablar hoy. Tengo una sospecha de qué me hace acabar metiéndome en estos berenjenales. Y para darle un poquito de sentido a este comienzo tan surrealista, os propongo que hagamos caso a Steve Jobs. Steve Jobs decía que solo se puede unir los puntos mirando hacia el pasado. Voy a intentar unir los puntos que me han traído hasta aquí y quiero empezar haciendo un pequeñísimo experimento con vosotros. Voy a poner un sonido ahora, van a poner un sonido ahora desde arriba. Por favor, aquellos que lo reconozcáis, levantad la mano. A ver si esto quiere funcionar. Lo tienen que poner desde arriba. ¿Os suena? Veo alguna mano que no está levantada. Como era muy desagradable, lo hemos puesto bajito y lo hemos acortado. Pero si te hago un rato así, para que los que seáis tan insultantemente jóvenes de no saber qué era eso. Así sonaba conectarse a Internet en lo que era un tiempo y empieza a ser una galaxia muy lejanos. Para los que lo habéis reconocido, ¿qué sensación os ha generado escucharlo? ¿Nostalgia? A lo mejor cabreo por pelearnos para liberar la línea del teléfono. Yo tengo que confesar que para mí es sobre todo lo primero, es nostalgia. Ese es el sonido de mi adolescencia y es un sonido que me cambió la vida. Mi padre estudió Bellas Artes, era pintor y profesor de instituto, se dedicaba a la educación. Mi madre estudió filosofía y se ha dedicado toda la vida a la literatura y a la fotografía. Así que me crié rodeado de artistas y lo cierto es que, como vais a ver a continuación, aquella fue una infancia un poquito hippie. Ese es mi padre, no es coña. Sin embargo, por alguna carambola cósmica, un día, cuando yo tenía 4 o 5 años, apareció un ordenador en mi casa. No había internet todavía, pero hubo algo mágico en eso de ver que metías comandos en el ordenador, algo parecido a esto, y respondía. Eso me fascinó. Empecé a jugar a videojuegos, como tantos otros niños. Muy prontito empecé a programarlos yo mismo y acabé desmontando cada ordenador que entraba en casa ante el terror de mi madre que me decía, ten cuidado que todavía lo estamos pagando. Y lo cierto es que, como podéis deducir, y con más de un comentario de los que he hecho, ya lo habéis hecho seguro, crecí siendo un friki. Es así. Y probablemente lo fui hasta que escuché ese sonido que habéis oído. Bueno, seguro que me hice más friki aún, pero ese sonido me abrió las puertas a un mundo muy diferente y me abrió la curiosidad en un aspecto muy distinto. Porque yo aterricé en aquella adolescencia en un Internet mucho más asalvajado que el que tenemos ahora. Encontré muchas cosas, algunas que espero olvidar algún día, pero también me sumergí de lleno en la cultura hacker, en la de los piratas informáticos de las películas. No descarto que el flequillo de Angelina Jolie tuviera algo que ver en todo aquello. Y lo cierto es que yo siempre fui demasiado vago para hacerme hacker, pero hubo algunas cosas de aquella cultura, de los ideales, de los manifiestos que leí, que se me quedaron marcadas. En particular hay 3 cosas que creo que me han acompañado toda la vida. La primera es la vocación de ser un eterno novato.
La segunda, la de tener fe en que se puede aprender cualquier cosa. Y la tercera, que como más se aprende es haciendo. Y lo cierto es que esos valores me han acompañado en mi carrera profesional. Algo os han contado, pero yo de friki pasé a ser ingeniero, que viene a ser lo mismo, ya lo sé. Pero después, junto a unos compañeros, intentamos transformar el mundo del periodismo a través de la tecnología, con poco éxito, pero ya empezábamos con las cosas raras. Después de aquella aventura me uní a una empresa muy poco conocida que se dedicaba a poner en contacto a completos desconocidos para compartir viajes en coche, BlaBlaCar. En ese punto ya venía mi abuelo con los recortes del periódico y me decía, el Banco Santander busca ingenieros, ¿no quieres tener un trabajo de verdad? Después de aquella maravillosa experiencia, me uní a mi empresa actual, FreeNow, que es una empresa también de movilidad, y lancé un proyecto personal, sin más ánimo que fuera un hobby. Un podcast dedicado precisamente a ese aprendizaje continuo del que hablaban los hackers. Y se me fue de las manos. No sé todavía muy bien cómo, ha acabado colándose entre los más escuchados en España, en particular en la categoría de educación. Si os he contado todo esto y esta trayectoria mía con este intrusismo laboral constante, es para varias cosas. La primera, para dejar en calma mi síndrome del impostor, dejar claro que yo no soy un educador y que yo no os voy a decir cómo hay que educar. Eso lo sabéis vosotros muchísimo mejor que yo. La segunda, para que me conozcáis un poquito. Y la tercera es porque creo que es un minúsculo ejemplo de lo que quiero hablar hoy y de cómo creo que tenemos que empezar a transformar algunos aspectos de la educación. Lo cierto es que el mundo está cambiando muy rápido. Lo hemos oído a lo largo de todas estas charlas, ¿verdad? Y hay una historia que a mí me encanta, que la cuenta un tipo maravilloso que se llama Tim Urban, para explicar esto. Y él dice, mira, imagina que inventamos una máquina del tiempo y nos vamos 250 años al pasado, a más o menos 1750. Es un mundo muy diferente. No existe la electricidad, las telecomunicaciones en tiempo real, lo más parecido que hay es pegar gritos al otro lado del río o pegar cañonazos al aire. Y lo que hacemos es que agarramos al primer tipo que veamos ahí y nos lo traemos a nuestro mundo a ver cómo reacciona. Le va a explotar la cabeza. Para nosotros es probablemente imposible imaginar cómo reaccionaría al ver coches a toda velocidad por las carreteras, cómo reaccionaría ante poder hablar con gente que está al otro lado del océano o ver la grabación de alguien que murió hace 50 años. Todo le parecería brujería. Lo mismo hasta se muere del susto, pero vamos a imaginar que no se muere del susto, que sobrevive y que se vuelve a su tiempo, con la máquina del tiempo, y que decide que quiere hacer lo mismo y se va 250 años para atrás, más o menos al año 1500. Y que agarra a alguien y se lo lleva a su tiempo para impresionarle. Pues hombre, seguro que le sorprende, pero el shock va a ser muchísimo menor. La diferencia entre 1500 y 1750 es órdenes de magnitud inferior a la que hemos vivido entre 1750 y nuestro tiempo. De hecho, y esto ya se lucubrar, si nuestro amigo de 1750 quisiera sorprender a alguien tanto como nosotros a él, posiblemente se tendría que ir a unos 12.000 años antes de Cristo, a un tiempo anterior a la revolución agrícola, anterior a las ciudades y a la propia idea de civilización. A un cazador-recolector, seguramente a ese sí pudiera matarle del susto. Pero vamos a rizar el rizo un poquito más. Imaginemos que nuestro cazador-recolector quiere hacer lo mismo, quiere ir al pasado y matar a alguien del susto. Si se fuera 12.000 años para atrás, se iba a encontrar con gente que vivía exactamente igual que él. Va a ser muy, muy difícil conseguirlo. De hecho, posiblemente se tendría que ir algo así como a 150.000 años más para atrás, a un tiempo anterior a que el fuego y el lenguaje elaborado se generalizaran. Casi se tendría que buscar, si esto funciona, a un mono. Eso. Todo esto quiere decir que a medida que nuestra civilización ha ido avanzando, el tiempo que necesitamos para viajar al futuro y casi morir del susto se ha ido acortando, lo que es lo mismo que la tecnología se ha desarrollado exponencialmente. Y yo tengo el convencimiento de que en el siglo XX, a finales del siglo XX, de hecho, cruzamos un punto crítico en esa curva. Porque pasamos de tiempos en los que las innovaciones que transformaban todo se adoptaban durante generaciones, tardaban generaciones en adoptarse, a tiempos, y esto yo creo que es ya el presente, en los que vamos a vivir en una misma generación varios cambios de paradigma. O lo que es lo mismo, que nos va a estallar la cabeza varias veces en una misma generación.
Y creo que esto tiene implicaciones muy profundas, porque posiblemente todos los que estamos aquí crecimos en una sociedad en la que el plan estaba muy claro. Elige bien tus estudios, que eso va a determinar más o menos a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Pero yo creo que eso ya no es cierto. Yo creo que, modestamente, y en mi minúsculo ejemplo, yo soy un ejemplo de eso. Creo que vamos a dejar de tener una única carrera profesional, sino que vamos a concatenar varias carreras distintas. Y es probable que lo que hagamos tenga mucho más que ver con las habilidades y conocimientos específicos que desarrollemos por el camino, que con conocimientos especializados que aprendimos en un momento dado. Al menos yo lo veo así, esa es mi teoría. Sobre esto podemos poner incluso una capa de ciencia ficción que da bastante más mal rollo, que es pensar que la automatización y la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo a todos. Yo no creo que ese sea el futuro, pero sí creo que se va a tejer con hilos similares a eso. Y creo que esto nos debería obligar a pensar muy bien cómo queremos cambiar y cómo queremos educar a la gente, ¿no? Lo cierto es que si nos planteamos cómo ha ido evolucionando la educación y la sociedad, estaba leyendo yo hace unos días, a ver si esto quiere funcionar. Sí, estaba leyendo este libro, que es de un astrofísico que se llama David Deutsch. Y tiene un fragmento que a mí me gusta mucho, porque dice que él creció obsesionado con entender todo lo que se podía entender, con todo lo que la humanidad había llegado a entender. Y yo debo ser muy friki porque yo de pequeño pensaba parecido. Y él cuenta que en un momento dado llegó un adulto y le dijo, eso es imposible, y que se llevó un chasco. Pero, y aquí me dio un halo de esperanza, dice que ahora que es adulto está convencido de que sí que es posible, de que es posible saber todo lo que podemos saber. Y él lo explica así. Él dice, en los últimos 200 años efectivamente nos hemos ido especializando cada vez más. Y es tentador pensar que es imposible saber todo de todas las especialidades. Pero si lo miramos con cuidado, realmente lo que hemos hecho es acumular un montón de conocimiento específico, de datos, de hechos, de casos particulares dentro de cada especialidad. Pero eso no tiene nada que ver con entender. Eso se parece mucho más a apretar tornillos. De hecho, él dice que a medida que nuestra civilización avanza, cada vez tenemos menos teorías, pero mucho más amplias, que nos permiten explicar casi todo. Que pasamos de tener un montón de teorías para explicar fenómenos minúsculos como el principio de Arquímedes, a tener una única teoría que nos explica tanto sobre el espacio, el tiempo y la gravedad, que casi podemos derivar todas las demás de ella. Y para mí esto es donde enlaza con lo que es importante en términos de educación, porque para mí tiene mucho que ver con dónde ponemos el cursor de la balanza entre formar generalistas y formar especialistas. Tuve un profesor de la carrera, un tipo maravilloso que se llamaba Fernando Sáez Vacas, que lamentablemente falleció ya, que él tenía una obsesión. Su obsesión era hacer ingenieros híbridos. Perfiles técnicos, pero que supieran también de humanidades, de sociología, de antropología, de psicología. Y en algún momento yo creo que me contagió un poco esa obsesión. Porque yo creo, y esto lo conocéis seguramente mejor que yo, que hay muchísimo valor en mezclar un conocimiento profundo sobre una materia y un conocimiento amplio sobre muchas otras para poder luego combinarlas, ¿no? Esto se ha roto por el camino, debería haber unas flechas ahí y demás, pero bueno, probablemente el mejor libro que he leído yo sobre esto es este libro que se llama Amplitud, de un tipo que se llama David Epstein, que cuenta precisamente el valor enorme que tiene mezclar amplitud y profundidad. Y para mí eso, además, tiene un valor adicional, porque en la mezcla de disciplinas, en la frontera que separa las distintas disciplinas, en lo que algunos llaman liminalidad, es donde muchas veces nace la creatividad y donde nace la innovación. Las formas nuevas de mirar el mundo normalmente tienen que ver con gente que no sabe de una disciplina pero sabe mucho de otra y se mete en esa nueva. Y hay algo especialmente importante para mí en esto, y es que además la liminalidad nos da una oportunidad, que es no solo la de ser creativo o ser innovador, sino la de ser auténticos. Un profesor, un emprendedor o un artista es auténtico cuando mezcla aquello a lo que se dedica con cosas que le llaman la atención y encuentra su propia forma de mirar las cosas. Y es que cuando vamos a un mundo cada vez más cambiante,
la especialización tiene muchos riesgos, o casi la estandarización. La estandarización es muy peligrosa porque va a ser sustituida. Si lo que yo puedo hacer es estandarizable, va a quedar sustituido muy rápido, ¿verdad? Y tiene mucho riesgo intentar ser un súper especialista en algo que intenta mucha gente. Primero, porque si se queda obsoleto, te tienes que reinventar. Pero segundo, porque llegar al top 1% de gente que mejor hace algo es extremadamente difícil. Ser Picasso, Steve Jobs o Nadal, que es el top 0,01% de algo, requiere una combinación casi imposible, desde luego muy improbable, de talento, suerte y esfuerzo. Incluso estar en el top 1% es muy difícil. Ser un deportista profesional, y creo que ayer habló Pedro aquí, es tremendamente complicado. No depende solo de aprender. Para mí hay algo que tiene muchísimo más valor, que es desarrollar un conjunto de habilidades en las que yo pueda pertenecer al top 20% de ellas, pero que se refuercen entre sí. Y cuando tenga una combinación de habilidades que se refuercen entre sí, voy a pertenecer al 1% mejor de esa combinación. Y voy a competir con muy poca gente. Y yo todo esto lo estoy planteando mucho en términos de carrera profesional. Pero obviamente esto tiene un valor enorme para disfrutar de la vida en un mundo que cambia constantemente. De hecho, si lo pensáis, en el fondo lo que os he dicho, seguro que lo sabéis, y tiene mucho de volver a los orígenes, pero de lo único de lo que estoy hablando es de la importancia de educar en aprender continuamente a lo largo de la vida, de la importancia de explorar esas fronteras entre disciplinas, de generar amplitud y profundidad, y de generarnos ese conjunto de habilidades diferenciales. Ese conjunto, que por cierto, no lo he dicho, es una idea que lleva dando vueltas mucho tiempo, pero que, si os interesa, la explica muy bien Scott Adams, que es el creador de una tira cómica que se llama Dilbert. Y para él, ese conjunto de habilidades, para él en concreto, son cosas como saber diseñar, saber de tecnología, saber hablar en público, saber un segundo idioma, saber la jerga de los negocios, saber de psicología. Él tiene su propio, él lo llama skill stacking, su propia pila de habilidades. Para mí no son esas. Es más, creo que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar unas que resuenen con nuestras fortalezas y habilidades. Pero ese concepto de perseguir, generarnos una combinación de habilidades a lo largo de la vida, creo que es fundamental para el futuro. Así que, en resumen, eso es lo que venía a contaros hoy, que no son más que mis intuiciones. Vosotros sois los expertos y vosotros decidís con cuáles os quedáis, cuáles no, y si tienen sentido o no, y cómo aplicarlas. Pero, por si no os he convencido, me he traído un pequeño as en la manga. Son las palabras de un escritor de ciencia ficción maravilloso, que es Robert Heinlein, que dijo en un momento dado esto que se ha cortado. Dijo, un ser humano debería ser capaz de cambiar pañales, planear una invasión, sacrificar un cerdo, gobernar un barco, diseñar un edificio, escribir un soneto, voy a parar, reducir una fracción, consolar a los moribundos, recibir órdenes, dar órdenes, resolver ecuaciones, abonar la tierra con estiércol, programar una computadora, cocinar una comida sabrosa, combatir con eficacia y morir con gallardía. La especialización es para los insectos. Esto es lo que tenía para vosotros hoy. Muchísimas gracias.